Para seguir profundizando sobre este tema, vamos a hablar ahora con Marcelo Balco. Él es psicólogo, profesor, investigador. Ha desarrollado parte de su trabajo sobre el genocidio indígena. Es autor de más de 40 publicaciones, entre las cuales se destacan libros como Cazadores de Poder, Desmonumentar a Roca, Ciudades Malditas, Ciudades Perdidas, Pedagogía de la Desmemoria y Los Indios Invisibles del Malón de la Paz. Hola Marcelo, muchísimas gracias por contactarte hoy con nosotros en Dar Vuelta a Todo. Bueno, me alegro el contacto y ojalá que demos vuelta a todo. Ojalá demos vuelta a todo de una buena vez. Sí, sí, ojalá que no sea solamente una intención semántica y que se pueda conseguir eso. Hacemos todo para lograrlo, de verdad. Sin duda. Mar Marcelo, bueno, nos queríamos contactar con vos, poder charlar un rato en base a tus investigaciones individuales, pero también de manera colectiva, sobre, por ejemplo, la mal llamada y tan conocida campaña del desierto, bueno, esto de los homenajes al día de hoy a Roca. Hoy se está debatiendo sobre las ocupaciones de tierra. Bueno, queríamos consultarte si vos ves o encontrás conexiones con todo este desarrollo histórico en nuestro país y con lo que está pasando hoy en la actualidad también. ¿Qué reflexión te merece? Mira, a mí me gusta siempre trabajar también con la poesía porque, fíjate, hay un poeta republicano de la Guerra Civil, que era León Felipe, que él dice: ¿quién lee 10 siglos de historia y no la cierra al ver siempre las mismas cosas con distintas fechas? Como que de pronto siempre está sucediendo lo mismo. Vos mencionaste la conquista del desierto. Bueno, la conquista del desierto no existió, no existió. Eso es otra de las grandes mentiras de la historia oficial, que como Hernández Arregui bien lo dijo, la historia oficial es la obra maestra de la oligarquía. ¿En qué consiste la obra maestra? En separar el hecho de la narración. Entonces, el hecho es una cosa y lo que cuenta la narración, esa es otra cosa. Entonces, por ejemplo, con el tema de la conquista del desierto, lo que existió fue una construcción del desierto. Porque en virtud de las relaciones económicas de producción, vamos a decir, de lo que es Pampa Patagonia, ¿qué quería el capital hacer ahí? Poner ovejas, poner vacas. ¿Cuánta gente se necesita para cuidar una manada de ovejas? Muy poca. Con unos peones a caballo y unos perros, cuidas miles y miles de ovejas. Entonces, en el norte, por ejemplo, la relación económica de producción totalmente distinta: caña de azúcar, algodonales, quebrachales. ¿Qué se necesita? Brazos baratos, muy, muy baratos. Entonces el sol puede despoblarse, puede construirse un desierto, se puede vaciar de seres humanos. De hecho, el ideólogo de la campaña de Julio Roca es Estanislao Ceballos. Y Estanislao Ceballos, que tiene escuela, de clubes de fútbol, o sea, su memoria ha sido muy, muy homenajeada. Estanislao dice: la barbarie está maldita y no quedarán en la pampa ni los vestigios de sus huesos. Entonces, Julio Roca cumple ese eslogan, va a vaciar de seres humanos porque no se necesita gente para esa economía, entonces, y menos indígenas, que no comprenden la diferencia entre propiedad privada y algo comunitario, que no entendían. Por ejemplo, después se va a dar bien en el sur, en Tierra del Fuego, el tema de cuál es la diferencia de matar un guanaco o matar una oveja, que la oveja es del hacendado. Entonces van a vaciar de seres humanos Pampa Patagonia. Los van a traer a Buenos Aires, van a reinstaurar la esclavitud. Acá hicieron enormes latifundios, 1845 familias integrantes de la sociedad rural. No olvidemos que el primer presidente, casualmente, era el abuelo
de Martínez de Hoz, que en la dictadura fue ministro de Economía y logró destruir el aparato productivo de la Argentina. Bueno, el abuelo fue el primer presidente. Reparten esos enormes latifundios, a 41 millones de hectáreas, que son mucha tierra, muchísima tierra, a 1.845 familias. Por supuesto van a haber gente que va a tener más y gente que va a tener menos de esas familias, porque no todas estaban en el top 10. Entonces, reparten esas tierras y incluso en muchos sitios las reparten con un remanente de gente que quedó, que no fue arreada. Por supuesto, en estas relaciones económicas de producción nuevas para los indígenas no tenían títulos de propiedad. Ellos habitaban los lugares. Estaban los cementerios donde estaban enterrados sus ancestros de generaciones. Esos serían los títulos de propiedad, los muertos en el terreno, esos muertos ancestrales. Por supuesto no tenían títulos con papel, con el sello, eso no tenían, no habían escribanos. Con las nuevas relaciones económicas de producción, a vos te damos 125.000 hectáreas, a vos te damos 400.000, a los Pedro Luro, a los Pereira Ola, a los Unzué, a los Atucha, a los Anchorena, bueno, todos esos nombres, los Blaquier, los Burlich, que en el gobierno anterior teníamos unos cuantos de esos apellidos. Bueno, entonces hay apellidos que nos vienen acompañando hace mucho, mucho tiempo. Entonces, en esas relaciones económicas de producción, los indígenas quedan absolutamente menoscabados, pauperizados hasta, porque les sacan todo. Les sacan las tierras, les sacan la propiedad, les sacan la palabra. Neruda tiene una frase por ahí que dice: yo vengo a hablar por vuestras bocas muertas. Esa es una cosa que me propongo en todos mis textos, ¿no? Bueno, por ahí es medio presuntuoso, pero esa es la idea, de hablar por esas bocas que fueron negadas, invisibilizadas, aplastadas, y fueron aplastados económicamente. Entonces, ¿qué sucede? Es un derecho que es inalienable, ese derecho a tierra que le fue arrebatada en una forma, ni siquiera fue como así, digamos, con esas cosas truculentas que hacen los abogados, sino esto fue algo brutal, una carnicería, esto fue brutal. Entonces, a mí a veces algunos alumnos de lugares que no están muy familiarizados con el tema originario, me dicen: ¿por qué los indígenas son todos pobres? ¿Por qué son tan miserables? ¿Por qué? Bueno, si vos empezás de nada, ustedes piensen en la actualidad. Hay muchísima gente que heredó su casa del abuelo o del papá o heredó algún tipo de bien, aunque sea un bien mínimo. En este caso, no heredaron nada de nada, porque lo que heredaron fue miseria pauperizada hasta lo último. Entonces, por eso hay una condición económica terrible de muchísima gente originaria, terrible, sobre todo también en el norte, ¿no? Por supuesto, en el Chaco, en Formosa, bueno, en el oeste salteño. Y acá, en lo que se está dando en Neuquén, en Río Negro, en partes de Chubut, es que gente que fue usurpada en todo el término de la palabra, usurpada, está haciendo recuperaciones de tierra, porque pensemos en lo que hizo el gobierno nacional, que por ejemplo en la época de Carlos Menem, que vendió a precio vil a Benetton 900 y pico mil hectáreas.
este gobierno que se fue, amigos de Macri, este inglés que ahora no me acuerdo, hasta Ted Turner, el de la televisión, se ligó varias decenas de miles de hectáreas a precio vil de tierras fiscales. Bueno, entonces, el Estado Nacional, si, toda la vida se dedicó a patear para adelante el tema indígena. ¿Por qué? Porque nosotros somos blancos, todos bajamos de los barcos. Y si nosotros, de pronto, aparece algún indígena, ha de ser extranjero, ha de ser boliviano, ha de ser paraguayo, ha de ser chileno. Entonces no es nuestro problema, no nos incumbe como Estado. Entonces, porque para nosotros, ¿cómo son los indígenas en los libros nuestros de texto? Son cazaban, habitaban y creían, o sea, son pasados, ya está, fueron, no están. Nosotros bajamos de los barcos. Entonces, si hay mapuches, son todos chilenos. Y a veces me preguntan a mí, ¿los mapuches son chilenos o son argentinos? Y yo les digo, Chile y Argentina no existían antes de 1810. ¿Y los mapuches existían? Sí, existían. Son un pueblo preexistente, un pueblo nómade. Se pasaba cruzando la cordillera de acá para acá y de allá para acá. Entonces, este es un tema complejo, es un tema de historia, es un tema para pensar, pero no para pensar. Este es un tema para pensar, para hacer algo, hacer algo. El Estado, si sigue pateando esto para adelante, pateando, mandan la gendarmería a los efectos de que no sabe para qué la mandan, la gente hace sus manifestaciones a su vez, porque tienen miedo que le tomen las tierras, bueno, y hay toda una parafernalia. Si el Estado no se sienta y sienta las partes, y sobre todo el Estado se siente y dice, bueno, tierras fiscales, ¿qué son las tierras fiscales? ¿Qué son las tierras fiscales? Bueno, el Estado tiene que pensar que acá nosotros no bajamos todos de los barcos y de que el Estado Nacional, esa generación del 80, perpetró delitos de lesa humanidad a todo lo largo de la palabra. Justo te iba a preguntar eso, que la importancia de la campaña, bueno, así nos conocimos con la campaña Desmonumentar a Roca, con Osvaldo, bueno, con Alejandro Bodar. ¿Qué importancia tiene esa campaña hoy en relación a la discusión de estos próceres? Porque también tiene una relación de por qué los distintos gobiernos siguen manteniendo a estos próceres en ese lugar. Y bueno, imagínate, nuestros gobiernos siempre estuvieron conducidos por la élite, siempre. Entonces, imagínate, si vos repartís 41 millones de hectáreas, vas a salir en la lámina desplegable de Villiquen forever and ever. Entonces, es lógico que la élite homenajee a alguien que fue su benefactor, porque no olvidemos que Roca y esa generación, Roca en la primera presidencia Barretoldos, pero en la segunda presidencia mira el movimiento obrero. Eso es lo que todos se olvidan, porque la ley 41-44, la ley de residencia, para expulsar a esos polacos, a esos italianos, a esos españoles, ¿qué pedían? ¿Quedarse con todas las vacas? No, querían 8 horas de trabajo, descanso dominical pago. Bueno, ping, te agarrá esa ley que la redactó Miguel Cané, que todos los idiotas solo lo conocen por el libelo juvenilia, pero Cané escribió algo mucho mejor, o sea, la 41-44 la redactó él, y que paradójicamente, él que hace una ley para expulsar extranjeros, era uruguayo. Bueno, son esas cosas de realismo fantástico que tenemos nosotros. Bueno, el tema es que, yendo a tu pregunta, si vos sos un benefactor tan
tan maravilloso, 41 millones de hectáreas, le haces leyes represivas al movimiento obrero para tenerlo bien, bien aplastadito. Imagínate, es lógico. ¿Cómo puede ser que Roca, vamos a hablar sobre Roca, tiene mayor cantidad de calles, monumentos, plazas y canteros que San Martín y Belgrano juntos? ¿Cómo puede ser? Porque este dio las tierras. En cambio, estos otros dos eran revolucionarios, no dieron nada a la élite. En cambio, este sí. Entonces, por eso nosotros tenemos que castigar la memoria. Castigar la memoria. Tengo un libro que es el último que salió el año pasado, se llama Pedestales y Prontuarios. Es muy sencillo. Hay pedestales y hay prontuarios. Algunos que están en pedestales merecen prontuarios y otros que están Tienen prontuario. sí, y otros que están prontuariados merecen tal vez pedestales, ¿no es cierto? Como tantos héroes del movimiento obrero. Marcelo, la última para no robarte más tiempo. Bueno, todas estas semanas se está discutiendo en relación a los pueblos originarios, por ejemplo, en Bariloche, pero también está el debate de las tomas de tierra en la provincia de Buenos Aires, pero en distintas provincias. ¿Qué paralelismo podés hacer? ¿Cómo toma el gobierno estos dos hechos? ¿Qué respuestas les da? Y también pensando un poco en la historia. Y bueno, a mí, yo lo que estoy viendo con todas las comunicaciones cruzadas del propio gobierno es que no saben qué hacer. No saben qué hacer. Es un tema que los desborda, que los desborda. Por supuesto, un sistema como este, que defiende la propiedad privada, salen a decir que, bueno, las tomas son ilegales, la propiedad privada se defiende, pero mientras dicen eso, vos ves que no saben qué hacer, no saben qué hacer, porque esto es un problema tan, tan grande, pero tan grande, tan inmenso, que un día se va a salir de curso. Ya no va a ser una toma, una toma pacífica. Un día se va a salir de curso esto. Si el gobierno, todos estos gobiernos que son transitorios, que, que no hay un proyecto, un verdadero proyecto de país, sentirse que estamos en Latinoamérica, que, que Buenos Aires no es Argentina, sino si el gobierno no advierte eso y que hay una necesidad, o sea, hay un tercio de la población está fuera del sistema económico de producción. Eso es una realidad. Eso es una realidad que va mucho más allá de las tomas de Guernica. Eh, un tercio de la población está fuera del sistema productivo. Y da la impresión, por cómo es este sistema capitalista, que están fuera del sistema para no volver nunca más. Porque al sistema a la gente le sobra, le sobra. Y que le sobre le es útil al sistema, porque por supuesto presiona el salario a la baja, está la espada de Damocles, que vos podés perder el trabajo, bueno, todo ese temor. Y yo veo que el gobierno no tiene respuestas, no sabe qué hacer. Está la ministra de Seguridad que dice una cosa, Sergio Berni dice otra cosa. Entre medio, de pronto el presidente dice, no, bueno, o sea, acá no es no bueno, ni que este diga y que el otra no haga. Acá es, la Argentina alguna vez va a tener que pensar, ¿qué hacemos con un tercio de la población fuera del sistema económico? Porque esos paliativos, que son unos paliativos, todos estos planes, todos los planes, que todos los que
están del otro lado burlándose de los planes. Si no estuvieran los planes, esto hubiera, no sé qué hubiera sucedido. Y esos son paliativos espantosos, que por supuesto son indignos. Ya van a haber 2 generaciones por lo menos fuera del sistema económico de producción. Entonces, y esto no lo arregla un gobierno, porque esto es un sistema que organiza la miseria, es un sistema que organiza la miseria. No este gobierno, ni el anterior, que era mucho más miserable, pero el sistema, este sistema capitalista, organiza la miseria. Entonces, si no hay un pensamiento claro para ver qué se puede hacer, cómo yo no soy economista, solo investigo genocidio, pero sí advierto que este es un sistema que organiza la miseria y así no se puede seguir, porque la miseria, así como genocidio hereda genocidio y matanza hereda matanza, la miseria hereda miseria. El tema es que hay que tomar medidas para tocar los intereses de los poderosos, de esa oligarquía, de esos terratenientes, para justamente garantizar los derechos de las mayorías, que me parece que son esas políticas que no se toman y son las que se tendrían que tomar. Y sí, y poner el sistema productivo en función del mercado interno, y porque acá, igual que en la época de Roca, en ese momento exportábamos trigo y ahora estamos con la soja, siempre con bienes primarios, con productos primarios. Y vos fíjate, Australia, que despegó más o menos como nosotros y está en nuestra misma latitud, diversificaron la producción y nosotros nos quedamos empantanados en la soja. Siempre monoproductores de bienes primarios de escaso valor y somos consumidores de bienes que vienen con un plusvalor terrible. O sea, si nosotros no entendemos eso, no entendemos eso. No, y que esa producción también va en contra de las comunidades, porque los va sacando de sus territorios, la contaminación, o sea, son modelos que van hasta en contra de las mayorías populares. Claro, por ejemplo, la contaminación de las napas con los agrotóxicos es algo que, que, que vino para quedarse. Entonces, nosotros no podemos permitir que haya venido para quedarse. No podemos, esa degradación del... O sea, si cualquier persona se pone a pensar un minuto diciendo, no, cultivo de soja, que logran hacer varias cosechas por año, eso empobrece el suelo, por eso están los agrotóxicos, los agroquímicos. Pero va a llegar un momento en que nuestro único bien, que era la pampa húmeda, ya no va, ya no va a hacer ningún bien. Piensa en el sertão brasileiro, que el monocultivo de caña de azúcar lo pulverizó el humus. Entonces, si nosotros dejamos librado a la mano invisible del mercado todo esto, esa mano invisible no le importa lo que le pasa a la otra mano. Entonces, a nosotros nos tiene que importar lo que le sucede a las dos manos y lo que le sucede a todos nosotros, a toda la gente, a toda la población. Bueno, Marcelo, bueno, el compromiso de seguir problematizando, discutiendo la historia, esta historia que nos quieren hacer creer y fundamentalmente organizándonos como empezábamos para de verdad dar vuelta a todo de una buena vez. Te quiero agradecer por tus palabras que siempre aportan un montón al debate y a pensar un poco más cómo cambiar esta realidad. Bueno, les mando un gran abrazo a todos. Gracias. Los gobiernos, no importa el tinte político que sea, siempre tienen como centro la protección de la propiedad
de los ricos. Y se ve con claridad en toda nuestra historia, desde la usurpación de las tierras de los pueblos originarios para entregárselas a distintas familias hasta ahora, en la actualidad. Como lo vemos en Bolsón, que el gobierno mira para otro lado y no va contra Lewis, que por ejemplo tiene cerrado el acceso a uno de los lagos, pero sí reprime, estigmatiza a las comunidades originarias que reclaman por su territorio. También vemos cómo avanza la frontera sojera que expulsa a las comunidades originarias de sus territorios y además este plan, el plan del gobierno es seguir fortaleciendo ese camino extractivo. Y vemos también cómo mientras atacan a quienes toman tierras porque no ha sido garantizado el acceso a la vivienda digna, en otras ciudades se les entregan terrenos, espacios verdes a grandes corporaciones para que avancen con la cementación urbana, el negocio y la especulación inmobiliaria. Y para seguir con este plan, como las poblaciones se levantan, se organizan, luchan, reclaman, el gobierno nacional y de las distintas provincias, como lo vimos ahora en provincia de Buenos Aires, muestran lo que se viene, que es más gendarmes, más policía, millones para el mega plan de seguridad, que no van a resolver ninguna de las necesidades de la población, solo van a traer más represión y ahí vamos a tener que estar para frenarlo y para seguir organizándonos por todos nuestros derechos. Ahora vamos a la recomendación de abril.